Dios les bendiga, mis amados. El domingo pasado comenzamos un tema que creo que nos puede servir a todos. Nosotros no solamente somos individuos sexuales, sino también somos individuos grupales o gregarios. Y como individuos gregarios nos toca también dar consejerías. En muchas ocasiones las personas vienen a pedirnos consejos. ¿Por qué? Porque se sienten bien con nosotros o porque se sienten menos intimidados, lo que sea. No tiene que ser con uno, con el pastor, puede ser con cualquiera de la iglesia. Y tener la capacidad, la sabiduría, o por lo menos los datos para dar la consejería correcta, ayuda mucho. Lo digo porque el domingo pasado, ustedes saben, en las reuniones en la tarde, nosotros tenemos en otro lugar otro culto. Ahí la mayoría de las personas son hermanas ya de muchos años. Y una hermana graciosamente dijo que ya no se acordaba de eso, ¿no? Yo ni me acuerdo de eso. Y yo dije, bueno, pero necesitamos tener el conocimiento para dar la consejería. Entonces, hoy vamos a hablar de una etapa que es súper importante y que esa etapa nosotros tenemos que comprenderla y también tenemos que manejar ciertas cosas para poder dar la consejería. Y es la etapa de la pubertad. La pubertad. O lo mismo, por si no entienden, la preadolescencia y la adolescencia. Todo eso entra dentro de la pubertad. O sea, etapa que es formativa y que tendremos que sacar algunos principios importantes. Vamos a orar para pedirle a Dios su respaldo y que nos dé la gracia. Padre amado, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe. Te rogamos que tu gracia nos acompañe y que no nos falte la sabiduría, Señor, para poder entender. El corazón para después llevar todo esto a una consejería sabia y adecuada, y que tu iglesia pueda crecer sana por Cristo Jesús. Amén. Y amén. La pubertad la voy a manejar, pero primero quiero leerles Isaías capítulo 5 y vamos a leer hasta el versículo 4, del versículo 1 al versículo 4. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uva, ha dado uvas silvestres? Cuando lees el texto, tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, todo padre que se dedica a formar un hogar entiende cuán importante es el crecimiento de sus hijos, tanto niños como niñas. Y nos volvemos, la verdad, nos volvemos muy celosos del comportamiento de nuestros hijos. En este celo, pues nosotros usamos todos los recursos que sean, los necesarios, para que nuestras niñas y nuestros niños no sufran, para que nuestras niñas y nuestros niños crezcan y den uvas dulces, para que nuestras niñas y nuestros niños crezcan y sean hombres de bien, para que esos muchachos que hoy son adolescentes o preadolescentes, el día de mañana sean adultos serios, responsables y que hayan pasado la etapa de ser felices, siendo felices. Pero de pronto resulta que nuestros niños y nuestras niñas no quieren estar bajo la cobertura de nuestro cuidado. De pronto resulta que nuestros niños y nuestras niñas quieren experimentar cosas. Quieren disfrutar el sexo. Quieren conocerse.
Y nosotros, hasta un momento podemos vigilarlo. Pero llega el momento en que ya no se puede vigilar. Y también llega el momento en que te cansas de vigilarlo. Y dices, que le pase lo que le pase, ya ese es su problema. Ya ese es su problema. Cuando analices el texto, yo voy a leerlo de nuevo. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado su viña. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. 1. La ladera es la parte de la montaña lateral donde el agua cae, corre y riega. La ladera fértil, porque hay una parte de la montaña donde le da el viento caliente y no es fértil. Eso lo puedes ver cuando cruzas la Sierra Maestra de Santiago para Granma, ¿verdad? Mientras vas subiendo por la parte de Santiago, es muy infértil, o sea, ahí no hay nada. Cuando ya subes la montaña, que empiezas a bajar, aparecen las naranjas, las mandarinas, el plátano, aparece todo. Y es que esta parte, la parte donde le da el viento caliente, tiene que enfrentarse a todo lo que venga del mar, a todos los ciclones, tiene que enfrentarse a todo esto. Esta parte no, esta parte lo coge todo bueno. La lluvia ya viene como agua nada más, o sea, poco viento. La sal se queda del lado ya de la montaña. Está en la ladera fértil. ¿Ya? ¿Te ubicas en qué hogar nació tu hija? ¿En qué hogar nació tu hijo? En un hogar lleno de amor. En un hogar donde nunca ha visto a un padre pegándole a la madre. En un hogar donde nunca ha visto a un padre ni tan siquiera cometiendo una grosería sexual, ni metiéndose con la tía, la hermana de la madre. En un hogar donde nunca has visto una irrespetuosidad. En un hogar donde tu padre se toma el trabajo de salir del cuarto siempre con camisa para dar una dignidad al hogar. Naciste en una ladera fértil. Ahí está todo. Ahí todo lo que siempre va a darse, todo está bien. Estás en un ambiente de amor. Estás en un ambiente de paz. Estás en un ambiente de disciplina controlada. No disciplina con ira, no disciplina autoritaria, no, disciplina controlada. Estás en un ambiente donde tus amigos, los amigos de tu padre, no son capaces de faltarte respeto. O sea, no son capaces de decir, oye, ya te están creciendo las teticas. No son capaces. No son capaces de decirle al niño, ya tienes novia. ¿Cuántas evitas tú tienes? Tú estás creciendo en un ambiente muy bueno porque créanme, cuando tú eres niño y te preguntan cuántas novias tú tienes, tú no estás pensando en novia, tú lo que quieres es jugar fútbol y bicicleta y pelota. Tú no estás pensando en novia, pero siempre hay una normal que te dice, ¿cuántas novias tú tienes? Yo a tu edad tenía 5. Y eso, créanlo, eso realmente es opresivo. Cualquiera puede decir, no, porque él es macho, él es varón. Los varones tienen que saber cómo comportarse. No, yo crié 3 varones. Y cada vez que le preguntaban, ¿cuántas novias tienes? No tiene novia, no tiene edad para eso. Ya se ponía en serio la otra parte. O sea, enseguida cuidaba y cubría a mis hijos de esas preguntas tontas. O sea, estaban en la ladera fértil. Una ladera fértil, o sea, todo bien cuidado. Dice aquí después, dice, la había cercado y despedregado y plantado de vid escogida. O sea, la había cercado, quiere decir que te protegí, te voy a proteger de todos los primos pederastas, te voy a proteger de todos los tíos pederastas. Porque déjenme decirle, ustedes no saben que en la otra parte, en la otra ladera, hay gente que con 6, 7 años ya fueron violadas por su tío, ya fueron violadas por su primo. Ya fueron violados por un ser que tenía que protegerte. Pero tú estás de este lado de la ladera. Tú estás aquí, tú estás cuidado. Tú nunca has visto una grosería. Ese cercado que nosotros ponemos, ese cercado que yo le decía a mis hijos, siéntense, ¿alguien los ha tocado? No, papá, el día que alguien los toque, ustedes me lo dicen a mí que yo voy y lo mato. ¿Y saben por qué lo decía así? Porque el pederasta intimida al niño.
Y le dice, no digas nada porque entonces voy y mato a tu papá. Entonces yo usaba la misma intimidación. Nadie los puede tocar. ¿Me llevo al niño? No. Oye, ¿van con los primos? No. Ningún primo. ¿Los hermanitos? No. Yo voy a poner redes, voy a poner cerca, voy a poner protección. Voy a poner protección. ¿Por qué? Porque mis hijos son vulnerables. Yo tengo que cuidarlos. Yo tengo que protegerlos. Llegará el momento en que ellos sean grandes y podrán salir de estas cercas. Pero yo no voy a jugar. Escúchenlo bien, por favor. No sean tontos. Allá afuera hay un discurso progre, un discurso gay, un discurso de LGTBI. Todas esas personas que están dando ese discurso allá afuera, ¿saben lo que quieren? A tus hijos. ¿Saben a quién quieren? A tus hijos, a los jóvenes. Ellos no hablan. Esto no es para los viejos. Esto no es para los ancianos. Esto no es para los asilos de ancianos. Esto es para esos jóvenes que no saben manejar sus emociones. Escúchalo bien, por favor. No, yo soy un bárbaro, yo soy un hombre. Tú eres un niño, un puber. ¿Ok? Tú eres un adolescente. Tú no sabes manejar tus emociones. Es más, posiblemente pasen muchos años antes que tú sepas manejar tus emociones. Hay una película que es hecho real, un triste evento. La propongo, escúchenla, véanla, no sé, busquen la historia de una muchachita hija de evangélicos, cristiana. Llegó a la universidad y en la universidad se encontró un tipo con un discurso progre, un tipo que se ponía a hablar, y después este tipo se acostó con la muchachita y la muchachita llevó a casa, a la casa evangélica, a la casa cristiana, a este tipo menospreciador del cristianismo, este tipo menospreciador de todo. Esto es hechos reales, esto no es mentira. Se hizo una película, pero es hechos reales. Se burlaba de todo, de todas las enseñanzas que el padre le había puesto a la niña. De todo ese cercado, todo ese cercado. Eso es para el pasado, eso es tabú, eso es historia. Cuando este hombre ya se acostó con la muchacha, la Biblia dice que hay cosas que yo no sé. Hay cosas que desconozco. Y dentro de las cosas que dice ahí en Proverbios capítulo 30, dice el rastro del hombre en la doncella. Cuando ya este hombre se cansó, como él era un hombre malo, menospreciador, mató a la muchacha. Y tú dices, no, y lo cogieron. Eso es lo interesante de la película es eso. O sea, él mató a la muchacha, la metió en un escaparate y se fue para Francia. Y de Francia nunca, escúchalo bien, nunca lo extraditaron. Se escapó de la ley aquí en esta tierra. Pero ¿saben qué sensación yo tuve cuando yo vi esa película? Digan, vecinos de Jerusalén, ¿qué voy a hacer yo con la viña de mi amado? ¿Qué voy a hacer yo con esta viña? Esta viña que yo le he dado todo. ¿Qué más podía hacer ese padre para protegerlo? Le dijo y le advirtió, mija, este es un hombre malo. Papá, tú no entiendes, ya el mundo ha cambiado. Mija, el mundo no cambia. Papá, tú no sabes nada. ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Ustedes saben que uno se cansa a veces de proteger a la gente. Se cansa de proteger a los jóvenes. Entiéndanlo. Dice la Biblia, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección lo alejará de él. En la finca tenía un perro. Un perro que me regaló un hermano. Me dijo, llévate este perro. Perro intranquilo. Perro saltaba, se escapaba. Perro, vamos a amarrarte para que no te escapes. Vamos a amarrarte para que no te escapes. Vos veías el perro, lo soltaba porque hay que soltar el perro, porque el perro tiene que aprender que él está en un lugar cubierto, que él está desayunando, almorzando y comiendo, que es feliz, que está ahí, que está protegido. Perro, te voy a soltar un ratico para que vayas entendiendo, para que vayas conociendo. Tu trabajo es estar aquí, no tienes que hacer más nada. Allá afuera ni nada, te van a matar allá afuera, perro. Ahí está la calzada, por ahí pasan los camiones, te van a matar, perro. Volví a soltar el perro se escapaba. Vuelve el perro, amarra el perro, apareció el perro. Hasta que un día ya llegó el perro se escapó. Se escapó el perro. Ya está bien, se escapó el perro. O sea, a ese perro no le faltaba la comida, a ese perro no le faltaba nada, no le faltaba la protección, tenía su casita, no tenía nada. ¿Ya qué más le voy a hacer? Digan, vecinos de Jerusalén, ¿qué voy a hacer con mi perro?
¿Qué más puedo hacer yo con mi perro? Se fue el perro, ya se fue. Y lo único que yo pensé fue, pobre perro, ojalá que se le encuentre a alguien y se dé cuenta que puede ser un buen perro y lo ayude, lo entrene. Fue lo que pensé. Y pasaron los días y los días, y un día voy saliendo yo y el muchacho que estaba conmigo allí se queda así como si hubiera visto la muerte. Y yo le digo, ¿qué pasa? Me dice, no, mira quién vino. O sea, lo menos que estás pensando tú es que en un perro, ¿no? Tú dices, ya se fue el perro. Y cuando aparece, me llamó la atención la actitud del perro. Se quedó parado así, le faltaba una pierna por aquí atrás, la pata de atrás se la habían cortado completa. Y flaco, y ahí, y nos miró como diciendo, soy yo. Me dejan entrar. Soy yo. Entonces yo le dije, déjalo entrar. Déjalo entrar. Ahí ya estaba, el perro estaba muy herido, estaba ahí. Lo tratamos de ayudar, lo llevamos a la clínica. Pero entonces la clínica nos dijo que para operarlo había que levantarlo, porque tenía todos los huesos expuestos, hay que levantarlo, o sea, nada más me costó como 1,000 pesos entre inyecciones que le pusieron ese día, el análisis y esto, y eso no es operarlo ahora. Yo te cito después cuando el perro se levante. No, voy a sacrificar al perro. Y así lo hice, lo sacrifiqué. Ya, me cansé. Me cansé. Porque aquí el texto dice en el 5, y se os mostraré pues ahora qué haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, portillaré su cerca, será hollada. ¿Qué voy a hacer yo con mi adolescente rebelde? ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer más nada ya. No puedo hacer más nada. Dice aquí, la había cercado y despedregado. O sea, le quité todo lo que podía haberle hecho daño. Y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. O sea, la torre se edificaba para observación, para ver todo está funcionando. Es ese tiempo que nos dedicamos a hablar con los niños, a decirle, mira, mijo, el mundo allá afuera es cruel. Mija, el mundo allá afuera es cruel. No inventen. O sea, cuidado, ese amiguito no lo quiero más aquí en la casa. Yo no botaba a los niños en mi casa, pero yo les decía a ellos, no los traiga más. Si los trae, los voy a disciplinar a ustedes. No los quiero aquí. ¿Por qué? Pero es un amiguito, es un niño. No, no es un niño. Ese es de la ladera al lado allá. Cuando tú vas a entrar una fruta, escúchalo bien, por favor. Una fruta, una semilla a una frontera en el aeropuerto, ¿qué te dicen? No lo puedes hacer. No puedes entrar. Y hay una planilla de aduana que tienes que decir, no traigo fruta. No traigo fruta. ¿Por qué? Porque va a entrar virus, va a entrar contaminación, va a entrar cosas que no hay en este país y que los agentes naturales, controles biológicos, no saben manejarlo. ¿Qué pasó en Cuba? Cuba tiene historia de cosas que se volvieron plagas. El caracol africano, ahí está. Ahí tiene el caso del pez león. Ahí tiene el caso del hurón. Ahí tiene el caso del marabú. El famoso marabú lo trajo una señora de la India porque era una planta ornamental. Nos llenó el país de ornamento. Entonces, entiéndanlo. Cuando yo le decía a mis hijos, no lo quiero aquí en la casa, no. Entonces la torre es para eso, para el vigía. Tú tienes que estar vigilando, no lo quiero aquí, no lo quiero acá. Escuchen bien, por favor. Los jóvenes no saben manejar sus emociones. No lo saben. No saben. Por eso es que tú no puedes estar aceptando el discurso progre, el discurso gay, el discurso de que si tú quieres ser hembra, sé hembra. ¿Qué es eso? Tú eres varón, Dios te hizo varón. ¿Qué cosa es eso? Hay que morirse por amor a ellos. Si hay que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Yo estoy aquí para formarlos a ellos. Y para enfrentarme a todos esos. Para esa es la torre. La torre está ahí para mirar. La torre para mirar. Hay muchas personas que no entienden todo lo que se habla en grupo. Tú tienes que estar ahí. Un día estaba uno de mis hijos en el parque hablando y yo vine calladito. Entre mi esposo y yo hicimos un departamento de contrainteligencia.
Ahí lo veíamos todo, lo revisábamos todo, todo. Carta a diario, querido diario, ven que te dijo querido diario, todo lo revisábamos. Pero el derecho del niño. Derecho del niño ninguno. Y estaba uno ahí hablando con el otro y se quedó así asustado. ¿Y sabe lo que dijo? Papá, estás en todos los lados. En todos los lados. Sí, yo voy a estar en todos los lados. Yo voy a estar trabajando ahí. Voy a estar vigilando. Tengo que estar vigilando. Estoy vigilando. Escúchenlo bien, por favor. Escúchenlo bien. Escúchenlo bien. Allá afuera hay un mundo de maldad. Los hombres están llenos de maldad. Son pocos los hombres que saben manejar sus emociones desde pequeños porque lo enseñaron. Por lo general los hombres se brindan a su maldad. Y ahí están. Entonces, yo te puedo contar tantas historias que te las voy a ir contando, si Dios lo permite, así, de realidades, de cosas que yo he vivido. ¿Verdad? De cosas que yo he vivido como pastor. Que he tenido que ministrar, que he tenido que expulsar gente, que he tenido que ver la maldad de la gente y después la gente decirte, no, pero ella quiso. Hay una cosa que se llama consentimiento sexual. El consentimiento sexual es algo que están manejando los progres por su maldad. Porque ya te dije, esto no es para los viejos. Todo ese discurso que está de afuera, escúchalo bien, por favor. No es para los viejos. No es para los asilos ancianos. Eso es para poseer tu alma. A ellos no les interesa darle un discurso. Escúchenlo, por favor. Escúchalo. A ellos no les interesa darle un discurso a los ancianos. Ellos quieren ya poseer tu alma. Ellos saben que los ancianos no lo van a cambiar. Ellos quieren poseer tu alma. Y nosotros tenemos que estar ahí. Y dice aquí el texto, edificó una torre, hizo también en ella un lagar y esperaba que diese uva y dio uva silvestre. El lagar es donde se hace el vino. O sea, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando el fruto. Estamos esperando el fruto, esa bendición de cuando tú ves a tu hija subir al altar. ¿Verdad? Yo quiero que tú sepas una cosa y dije que lo íbamos a hablar en estos días. Tú tienes una cosa, se llama virginidad. Seas hombre, sea mujer, tú tienes una cosa, se llama virginidad. Y esa virginidad vale mucho. Esa virginidad vale mucho. Es triste cuando tú te encuentras, como me pasó a mí, con un profesor de pre o de secundaria y te dice que todos los años él defloraba de 30 a 40 muchachitas. Es triste, ¿verdad? Tú lo miras y te da deseo matarlo. Tú lo miras y te dice, ¿por qué pasó esto? O sea, él no las violaba. Él no las violaba. Él las defloraba, las desvirgaba allí en la cátedra. Él y el cómplice, el otro profesor cómplice. Pero tú crees que tú eres muy bárbara o eres muy bárbaro. ¿Eh? Tú crees que tú lo sabes todo, tú crees que ya eres el tipo o la tipa que ya creciste y tú estás pasando por una cosa que se llama pubertad. Y todos nosotros los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar esa pubertad. Y hay una historia, es un chiste de un mosquito que la madre le decía que no saliera, que el hombre era malo, que el mundo era malo, y cuando el mosquito regresó le dijo, mamá, si todo el mundo iba atrás de mí aplaudiéndome. Porque la gente no se dan cuenta de eso. O sea, te están matando. Te están matando. Hay emociones que tienen su momento. Te sientes muy raro. Te sientes muy raro cuando te pasan ciertas cosas. Te voy a contar de mi vida. En una ocasión, mi mamá me dice, dale para que te vayas para la escuela, dice la compañera de trabajo de ella, yo lo acompaño. Y cuando llegó allí a la parada me metí un beso en la boca.
Tú eres un adolescente, tú no sabes qué hacer. Tú dices, ¿y esto qué cosa es? Eso es raro. Eso es raro. ¿Me entiendes? Es raro, muy raro. Tú dices, no, ¿te gustó o no te gustó? Es normal que si alguien estimula tus zonas erógenas, tú te sientas bien y a la vez sientas una acusación, te sientas culpable. Por eso muchos niños no confiesan porque dicen, pero a mí me gustó. Porque el adulto sabe dónde tocar. El adulto sabe dónde tocar. Por eso los padres levantan esas torres o deben levantar esas torres. Pero cuando no hay esas torres, las personas adultas saben que tú no tienes protección. Me pasó eso en una ocasión. Me pasó también con una anciana, una abuelita, la abuela de un amigo mío. Me metió otro beso en la boca, guáfata. Y te quedas tú así diciendo, pero esta vieja está loca o qué. Entonces no sabes cómo manejar este asunto. ¿Qué hago? ¿A quién voy? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué haces? ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? Para eso están los padres. Yo pregunto, vecinos de Jerusalén, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre la pubertad? Nada, absolutamente nada. Un evento tan importante en la vida de un ser humano y la pubertad está aclarada en todos los libros de sexualidad y la Biblia no dice nada. ¿Por qué no dice nada la Biblia de la pubertad? Porque la Biblia responsabiliza al adulto en la formación del joven, del niño. Enseña al niño, corrija al niño, en su camino aplícale cosas, en el camino enséñale, háblale. Tenemos que hablar constantemente con nuestros hijos. Tenemos que estar hablando todos los temas. El tema de la sexualidad. Hay que hablarlo. ¿Por qué hay que hablarlo? Porque ellos van a enfrentar la sexualidad. Y cuando enfrenten la sexualidad, la van a enfrentar en un ambiente desprotegido. Compréndanlo. Compréndanlo. En mi familia, una joven empezó a hacer cosas así, puber, siendo una niña, una muchachita. 14 años tenía. Y empezó en la madrugada a levantarse y a abrirle la puerta a un vecino. Y el vecino entraba y le hacía el amor. Y ella pasando por la crisis de la adolescencia, la rebeldía. No quiero que nadie entre a mi cuarto. Era algo raro. La hermana decía, no, pero voy a quedarme. No, en mi cama no se acuesta nadie. Yo me quedo solo. No, duerman en la sala. Pero qué cosa tan rara. O sea, ¿cómo vamos a controlar esto? ¿Cómo vamos a controlar esto? ¿Cómo vamos a controlar esto? Qué raro. Qué importante es que tú sepas una cosa. Escúchalo bien, por favor. Padres, madres, jóvenes y no tan jóvenes si hay por aquí. Me van a escuchar a mí decir que el sexo no es solamente reproductivo. Y van a leer los libros de sexualidad diciendo el sexo no es solamente reproductivo. Y eso es verdad. Y lo tenemos que entender y analizar. Pero yo quiero que tú sepas también que el sexo es reproductivo. Y que cuando tú sales embarazada, quien tiene que asumir tu niño o tu niña, porque tú eres una tonta que no sabes nada de la vida, es tu papá, es tu mamá, o morirte de hambre. Vecinos de Jerusalén, díganme qué hago. Díganme qué hago si le digo a mi hija, vete de mi casa. Díganme qué hago. Si yo lo preparé todo bien, ¿qué hago? Vecinos de Jerusalén, juzguen. ¿Qué voy a hacer con el perro que regresa en su desobediencia sin una pata? Y que me va a costar miles de pesos poderlo establecer un poquito, porque la pata no le va a crecer más nunca.
¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi hija? Miren, muchachos y muchachas, la historia de la humanidad está llena de bastardos asesinos. ¿Ustedes saben lo que es un bastardo? Son los hijos tenidos fuera en matrimonio. Y cuando tú vas a la historia de la humanidad, en el libro de los jueces por allá también había un bastardo asesino que mató a todos sus hermanos. Fidel Castro era bastardo. Esto no lo invento yo, escúchenlo bien, por favor, porque no. El tipo era el hijo del amante de su papá, que después llegó a ser su esposa. Pero todo ese periodo de infancia que él la pasó de bastardo, padeció mucho, sufrió mucho. Se llenó de mucho odio, de mucho rencor. Lo tuvieron que mandar para Santiago de Cuba, esconderlo por allá, a él y a sus hermanos. Y cuando vas a la historia, son muchísimos los hombres bastardos que crecieron. Hay una historia ahí muy interesante, en Argentina, de un tipo que fue el bastardo. Y siempre estuvo ahí mirando a la familia de lejos hasta que llegó el momento de la dictadura y el tipo dijo, este es mi momento. Se hizo soldado de la dictadura argentina, esto no fue hace muchos años, y entonces dijo, este es mi momento para destruir a esa familia. Por una aventura. Entonces escúchenlo bien. El sexo no solo es reproductivo, sí, pero el sexo es reproductivo. ¿Ok? Y hay un problema muy grande, súper grande, y es que cuando tú no sabes manejar tu sexualidad, tampoco sabes manejar qué va a pasar después con esa barriga. Entonces muchas muchachas han corrido a sacarse el niño con un perchero. Esa es la historia de la humanidad. Ir a donde está una vieja zorra que sabe cómo sacar los hijos. Ya hoy en día tenemos el legrado. El mundo quiere, en los países donde no está legalizado el legrado, que se legalice el legrado, el aborto. Y aquí en Cuba, nosotros en nuestra época de estudiante, vimos cómo las muchachitas se podrían por dentro. Por enfermedades venéreas, por legrados mal realizados. Y como muchas muchachas y de la familia quedaron estériles totalmente. Porque sus paredes interiores no están fortalecidas. Porque no eres una mujer. Porque eres una niña con desarrollo. Vimos muchas cosas. Muchas cosas. Es triste. ¿Da deseo de llorar? Sí, da deseo de llorar. Ya estas niñas, muchas ya son viejas. Pero su vida está deshecha. Su vida está deshecha. Tenemos que comprender esto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos los bárbaros, creemos que lo sabemos todo. Entonces nosotros tenemos que cuidar y proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque ellos no saben. Precisamente en este periodo donde empiezan los jóvenes a descubrirse, empiezan a notar que tienen zógenas erógenas, o sea que son esas zógenas, esas zonas que provocan ese erotismo en uno y dice, me gusta. Y ahí, en esas caricias, se empieza a descubrir muchas cosas. Y aparece por primera vez la masturbación. Que si la Biblia no dice nada de la pubertad, tampoco dice nada de la masturbación. Escúchenlo bien, por favor. No dice nada de la pubertad, tampoco dice nada de la masturbación. La masturbación es algo natural en el ser humano, muy natural. Es pecado. No es pecado. No es pecado, tienes que manejar eso, entiéndelo. Eso es tu sexualidad privada. Y a mis hijos los senté y les dije, la Biblia no dice nada de la masturbación. Yo me gusta tener una conciencia limpia. Ustedes, cualquier cosa, estoy aquí para ayudarlos. Ya, no me voy a meter en la privacidad de su sexualidad, no lo voy a hacer.
No lo voy a hacer, es incorrecto. Conocí una mamá que entraba el niño al baño y empezaba, cun, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La masturbación es pecado. Y yo vi el show y le dije, eso no es correcto. No se hace así. No se hace así. Aclaro. No siempre pensé de esa manera. Vengo de una iglesia de corte radical. Y eso era pecado. Y yo dije, no lo puedo hacer. No lo hago. Al no masturbarme, porque ya me había convertido a Cristo, no lo hago, apareció algo que nunca lo había experimentado, que es el famoso sueño húmedo. Cuando yo veo eso en la mañana, pues yo desconocía, soy un puber, soy un adolescente. Yo decía, ¿mi abuela me habrá tocado? ¿Quién me habrá tocado en la noche? A poco tiempo me pasó lo mismo y yo dije, ¿y qué pasó aquí? Entonces, tenemos en nuestras relaciones amigos que tienen pubertad precoz. La pubertad precoz es un problema. Hoy se trata con medicamentos para atrasar la pubertad. Porque en sexto grado teníamos a dos amigos. Noel, uno que tenía 11 años y parecía que tenía 25, pelo en el pecho y todo. Y yo lo miraba y decía, ay, me impresionaba. Y estaba otro que era Miguel Cancio, también igual. Entonces te quedas así. Después, eso se lo enseñé yo a mis hijos, después pasa el tiempo y tú creces. Y cuando llegas y te lo encuentras en la calle, fulano, te llega por aquí. Porque ya no crecieron más. Porque en sexto grado lo veíamos grande y fuerte. Pero cuando ya tú creciste, tú eres fulano, sí, te llega por aquí. Entonces la pubertad precoz es un peligro. Es un peligro biológico. Hoy se dan medicamentos, se aplican medicamentos para eso. Pero tenemos que recordar que estas personas por lo menos eran referentes. Y yo me acerqué a uno que tenía pelo, yo creo, nació con pelo, vaya. Y le pregunté, le decían el Sony. Yo le decía, Sony, ustedes saben cómo es eso, ¿no? Porque tú dices, ¿esto con quién lo hablo? No lo puedo hablar con mi abuela. No lo puedo hablar con el pastor, no lo puedo hablar con cualquiera. Por eso digo, es importante que tú tengas conocimiento, porque a veces tú dices, ¿este por qué me escogió a mí? Porque no significas nada en mi vida. Y lo que tú me digas, si me sirve, me quedo con él, y si no me sirve, lo dejo. Pero no quiero que alguien que importe algo en mi vida me diga algo que sea contrario. Entonces, por eso digo, a lo mejor no significas nada para ese que te está pidiendo el consejo, pero a partir de ese momento tú empiezas a significar algo. Y le dije, Sony, me está pasando algo. Ustedes saben, ¿no? Parece uno mirando para todos los lados, como diciendo, nos van a descubrir. ¿Qué te está pasando? Y le conté. Y me dijo, eso se llama sueño húmedo. Eso es normal. ¿Tú te masturbas? Le dije, no, por eso te pasa eso. Sí, pero la masturbación es pecado. Te va a seguir pasando entonces. Entonces yo aprendí en mi espiritualidad que esto era biológico. Y yo quiero que lo entiendan así, de manera biológica. Por eso digo, la parte esta donde tú tienes una privacidad en tu sexualidad, eso se tiene que respetar. Y yo la respeto. No la debieran irrespetar los curas y los pastores y la gente cuando vienen. ¿Y qué haces si tú te masturbas? Y las mamás que también y te masturbas, no te vayas a masturbar, que te sale pelo en la mano, que esto, que lo otro. Nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Tú te estás descubriendo. Yo me estaba descubriendo. Ya no tengo vida sexual de ningún tipo. Entonces aparece la eyaculación nocturna esta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso es normal. Entonces aprendí que cuando venía la eyaculación, biología pura, caballero, mis tentaciones sexuales se alejaban. Cuando no estaba la eyaculación, muchas tentaciones. ¿Ya? Entonces le pedí a Dios sueños húmedos. Señor, dame un sueño húmedo. Y así hace mi oración. Te estoy hablando con sinceridad para que entiendas. Señor, dame sueño húmedo.
Ahora, de que yo se lo pidiera, que Dios me lo diera. Sí, pero a lo mejor tú dices, te lo daba. Cuidado. Yo aprendí que cuando venía ese descargue, las tentaciones disminuían. Entonces, era mi lucha, la lucha mía espiritual, en mi privacidad, en mi sensualidad íntima. Esto no se lo podía contar a nadie. No podía ir a un hermano o una hermana a decirle nada. ¿Por qué? Porque yo mismo estaba peleando esto. Y lo otro es que yo me daba cuenta que la gente no tenía material. En este tiempo empecé a leer mucha literatura sexual cristiana. Ustedes saben todo esto, sexo santo, sexo recontrasanto, cómo huir de la tentación de no sé qué cosa. Y tú lee libro. Puras bobadas. Que sí puedes usarla, por ejemplo, decía, cuando entras al baño, aguanta la respiración, no te mire el cuerpo. Entonces, no. Imagínense, había que vivir estas cosas. Nadie te enseñaba, eso es pecado. ¿Me entiendes? Nadie se atrevía a decir algo, oye, mira, sal de ahí. No, porque todas estas cosas, la gente las manejan de manera privada. Por eso digo, si tú lo hiciste una vez, sé honesto. A la hora de dar la consejería, no digas, ya, Dios te libre. No. Miren, pasaron muchos años hasta que un día me levanté, no se me olvida nunca, un 31 de diciembre, esos días ociosos que me levanté tarde y tenía una erección. Y entonces yo tenía que echarme una pomadita porque tenía una micosis, y entonces me empecé a untar la pomadita. Y empecé, y la pomadita y la cosquillita, y venga por acá, pero aquí no, y no lo haga, eso no tiene que ir por ahí, pero echa pomadita por acá, echa pomadita por allá, hasta que ¡puf! Eyaculé, me masturbé y eyaculé. Cuando yo pasé por ese momento, automáticamente mi espiritualidad se fue al piso. Ya yo dije, yo soy un pecador perdido. Ya yo no tengo perdón. Y empecé a descuidar mi espiritualidad porque ya dije, yo no puedo. No puedo. Y hoy por hoy, cuando miro para atrás, yo digo, cabrón, yo era un estoico. Por los años que yo pasé en resistencia heroica, yo era un estoico. La verdad. Entonces, por supuesto, cuando uno se va a casar, te dicen, no, espera un poquito, ¿espera qué? ¿Espera qué? Mira, tú eres loco. Si yo espero más, me muero. Entonces, tú tienes que entender que tú estás pasando por toda esta etapa y que esa etapa es normal y que todos los que están contigo es normal. Y los padres tienen que estar ahí manejando esta información y tienen que ayudarlos. Y tienen que reírse con ellos. Esto se tiene que manejar de esa manera. ¿Por qué no se puede manejar de otra forma? Porque al final, si no lo haces así, te vas a convertir en un cura condenando a la gente y mandando al infierno por hacerse paja. Tu sexualidad la manejas tú tienes que saber lo que vas a hacer. Pero es importante que entendamos, hay que formar a nuestros niños porque no saben manejar las emociones. Y como no saben manejar las emociones, van a caer. No saben qué hacer. Y ahí vienen todos los engaños y todas las mentiras. Tú no sabes manejar las emociones. No sabes manejar esas emociones. Yo no sabía que la masturbación existía. Escúchenlo bien. No sabía lo que era la paja. Yo no sabía qué cosa era la masturbación. Y fue un primo mío grandón y me dice, ¿tú nunca te has hecho una paja? Y yo le pregunto, ¿qué es eso? La paja. ¿Tú no sabes lo que es una paja? No, yo no sé lo que es una paja. Y empezó a hacer se empezó a masturbar ahí. Empezó a decirme, mira, tú piensas en las mujeres. Tú empiezas a pensar en las mujeres. Empieza por aquí, empieza por allá. Y ahí me enseñó a él a hacer lo que era una... Por supuesto. Yo después me quedé pensando. Y decía, bueno, voy a ver cómo es esto. No me funcionaba a mí porque yo no tenía desarrollo de ningún tipo. Y decía, pero ¿qué es esto? O sea, como diciendo, ¿cuál es la alegría de esto? Porque no tenía conciencia, pero tampoco tenía desarrollo para respaldar esto.
Por eso es importante hablar con los muchachos. Es importante que entendamos, porque yo quiero que ustedes comprendan que en ese descubrimiento de las zonas erógenas, nosotros no tenemos límite porque no sabemos manejar nuestras emociones. No tenemos límite. Y es muy común que las niñas se den besitos entre ellas. Eso no quiere decir que tú seas lesbiana. ¿Ok? Por si alguien después viene y dice, no, tú eres lesbiana, tú me diste besito. No, eso no es normal, las niñas se dan un besito. A ver, los varones juegan a la espadita. Sí, coges tu pitico y el otro coge la pitica y tocamos pitico con pitico. Eso no es más que descubrimiento. Ahí es donde tienes que llegar a formar al niño y decirle, mira, hay un jueguito que se llama la espadita, no juegue. Tú tienes que enseñar, los niños están ahí preparados para ser enseñados. No, los niños saben, los niños nacen sabiendo, nada de eso. La viña de mi amado, recuerden, la puse en la ladera fértil, lo despedregué, le puse esto, le puse cerca. Yo quiero uvas dulces. Yo quiero uvas dulces. Yo quiero que mi hija se case, ¿verdad?, con el hombre que va a ser el primer hombre en su vida. Y tú dirás, ¿y eso qué significa? Miren, la pérdida de la virginidad es un proceso traumático. No todas las mujeres tienen lo mismo porque hay himen dilatado y no sé cuántas cosas. Pero el 99%, ese primer momento es traumático. Por tanto, por ser el primer momento, debe estar rodeado de seguridad, de buena higiene, porque esa noche de luna de miel es una noche linda. Es donde él, si ella no está muy gorda, la levanta y la entra al cuarto. ¿Verdad? Si está gorda no la puede hacer, puede ser. Ese es el momento. Amados, es muy triste ver, escúchenlo bien, hoy en día hay una pila de muchachos jóvenes, son jóvenes, sí, pero ya son jóvenes que matan ratas, son jóvenes que andan en motico eléctrica y van a la secundaria con chancleticas, con uñas llenas de churre, con su pitico muy apestoso, están todo el día sudando, montan a la chiquita y se la llevan a un punto.com de eso. Y ahí la chiquita pierde la virginidad. Y por supuesto, no siente nada. Tengo la historia de muchas hermanas que me contaron su trauma. Es traumático. Una hermana me contó, no era cristiana, ellas iban en una escuela al campo jugando con unos albergados. Oye, que tú no sé qué cosa, y esto no sé qué cosa, y oye, tú lo otro, y los albergados, y ellas caminando y las albergadas. Y dice que la amiguita de pronto, ve, ¿dónde está fulanita? Y el otro le dijo, olvídate, esta gente está en su cosa. El albergado la cogió, la metió para naranjar, y ahí la violó. Ella no supo definir si era violada o si era que ella quería. En fin de cuentas, estuvo soltando sangre 1 semana y media. Ella pensaba que se iba a morir, que la habían reventado. Qué historia más bonita. Para después no volver a tener sexo en no sé cuánto tiempo más. Y no saber si tú funcionas o no funcionas, porque si aquel tipo me desgarró, no me desgarró, ¿qué será lo que hay adentro? No vas a ir a donde está tu mamá, llevarme al médico, me pasó esto, nada de esto, todo esto se maneja con total secrecía. ¿Por qué? Porque la gente cree que ya crecieron, no han crecido. No han crecido. Miren, ustedes quieren saber si las personas no saben manejar sus emociones. Levanten las manos aquí los que han estado en Israel alguna vez. En Palestina, nadie, ¿verdad? Levanten a las manos aquí cuántos conocen a algún palestino. Nadie, pero llegas a la universidad comunista y te empiezan a hablar Palestina, Palestina, y de pronto tú estás, ¡viva Palestina! ¡Viva Palestina! Y tú no sabes nada de Palestina, ni de Hamas, tú no sabes ninguna historia de nada. Y si yo te pregunto, coja cualquier universitario de eso, ven acá mi niña, háblale a esta gente de Yasser Arafat. ¿De quién? Yasser Arafat. ¿Quién? Yasser Arafat. ¿Quién es Yasser Arafat? Yasser Arafat, háblale. ¿Pero quién es Yasser Arafat? Tú no sabes nada. Pero ya, Palestina, Palestina, Israel, no sabes nada. Los discursos progre.
Los discursos pro, la gente los repiten. La gente los repiten y los repiten. ¿Te acuerdas? Porque yo me acuerdo de la primaria, la secundaria, las chiquitas. Ay, qué inmaduro tú eres. Ay, qué inmaduro tú eres. Qué inmaduro tú eres. Y tú dices, bueno, esto está resuelto. Porque a ti te gusta una cosa. Y las chiquitas, si tú dices que a ti te gusta algo o que no te gusta algo, te dicen, qué cheo tú eres. Yo era una persona, mire, yo de música sé poco. Y yo soy guajiro, o sea, campesino. En cuanto a la música, yo soy un desconocedor de la música. Pero en mi tiempo empezó a cantar uno que se llamaba José José. Los viejos saben. Lo que un día fue, no será. A mí me caía tan mal el tipo ese. Sí. Y yo veía chita, otro pájaro. Y se me ocurrió un día decir que a mí no me gustaba José José. Ay, qué cheo tú eres. ¿Cómo que no te gusta José José? Qué cheo tú eres, qué ridículo tú eres. ¿Quién te gusta a ti, pan Magicaña? Y te quedas tú así y por dentro tú dices. Pero no se te ocurra decir eso. Porque me gustaba pan Magicaña. Había una controversia justo a Bobo Vega y a Adolfo Afonso que a mí me encantaba. Nos sentábamos todo el domingo a esperar la controversia. Entonces, pero si yo decía eso en la escuela, hay que pasar el tiempo, hay que madurar y hay que decir, yo soy guajiro natural. Me gusta el campo. Mientras tanto, nadie se atreve a decir eso. Leí un libro a un muchacho pobrecito que después se volvió un asesino, después se convirtió a Cristo. Que le pasó algo parecido, que él era mexicano, se fue a Estados Unidos y él quería bañar a su familia en cloro para ponerla blanca. Ustedes saben que el mexicano tiene un color específico, ¿verdad? Y él estaba en una escuela de puros gringos y cuando él llegaba, él decía a la mamá, no me busques en la escuela, no vayas nunca a mi escuela. Al final fue tanto su odio, su amargura, su pérdida de identidad que se volvió un pandillero y fue a la cárcel y en la cárcel conoció a Cristo. Eso le pasa a todos los jóvenes. No sabes manejar eso. Llega el guajirito a La Habana y no sabe cómo manejar eso. ¿De qué provincia tú eres? Yo de La Habana. ¿Tú no eres de La Habana? Sí, yo soy de La Habana. Yo nací en La Habana. Porque la fuerza grupal es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces no quieres decir las palabras. Quieres coger y divorciarte de tus padres. Es difícil. Precisamente porque es difícil, es que nosotros tenemos que estar ahí para ayudarlos a todos ellos. Nosotros tenemos que estar para ayudarlos, orientarlos. Nosotros no podemos dejar que venga alguien y nos los castigue. ¿Me entienden? Porque muchas muchachitas, escúchenlo bien, buscando aceptación porque son emigrantes, se entregan. Y ustedes lo saben. Y si no, en todos los barrios, en todos los repartos hay un yeguipón. ¿Sí o no? Y el yeguipón es de los emigrantes que llegan y ponen una casa. Y todas esas muchachitas se van con cualquiera. ¿Me entienden? Y entonces llega el niño travieso y le dice, enséñame una teta. Entonces la muchachita no sabe manejar esa emoción. No sabe manejar esa emoción y en vez de decir, no, que te voy a enseñar. Ella quiere agradar, ella quiere ser aceptada en el grupo. Escúchenlo bien. Escúchenlo para que trabajen con sus hijos. Y entonces cogen, y esto es una historia real, la muchachita se quita, se abre la blusita a la escuela, se baja al ajustador, por supuesto, sus pechitos están recogidos, sus teticas están engurruñadas, ¿y qué hace? Espérate. Esto que estoy diciendo es real. O sea, como diciendo, espérate, ellas se mejoran. No es esto lo que tú vas a ver, vas a mejorar. ¿Por qué? Porque no saben manejar las emociones. No saben manejar las emociones. Nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que comprender porque nuestra participación, escúchenlo bien,
nuestra participación en la sexualidad humana no es coercitiva, es formativa. No estamos aquí para condenar, para decirle eso es pecado, te vas a ir al infierno. No, ya tiene bastante bronca en su vida para arreglar sus emociones. Cuando tú pierdes la virginidad, seas hombre o mujer, tú no sabes qué hacer. Porque no es el momento, escúchenlo bien. Yo estaba loco por hacer sexo siendo un adolescente, un púbero, o sea, un preadolescente. Yo quiero tener sexo hasta que en 9º grado, en el libro de biología y en la asignatura de anatomía, nos enseñaron que la mujer tenía 2 huequitos. Y aquello a mí me causó un trauma, porque si voy por el huequito equivocado, porque yo no sabía, nadie, no, la mujer, ahí estaba la foto, la vagina, aquí este es el del orificio orinar, este es y yo lo único que decía, ay, qué pena si yo lo entro por el de orinar. Lo que le van a decir a las otras chiquitas, no, y eso para mí era un susto. Pero a todo el mundo le decía que yo era un bárbaro, que yo había tenido relaciones sexuales, sí, desde niño. No sabes manejar la presión grupal, no sabes decir, yo nunca he tenido relaciones sexuales. No te atreves. No te atreves. Un grupo de muchachitas secundaria, entre esas, una de estas que estuvo así, cubierta, con un ambiente de amor, con un padre, una madre cuidándola y protegiéndola, con todo esto, la viña de mi amado. Un grupo de muchachitas secundarias se pusieron a hablar que la virginidad era un problema. Y que lo mejor era romperse una misma el himen. Y cada una se fue y se introdujo una botella por la vagina. Y por supuesto rompieron su himen. Y desde entonces fueron muy felices. Para nada. Porque si nos enteramos, fue por el trauma mental de la chiquita que no soportó y lo confesó. Por el susto. Porque se sintió engañada, se sintió estafada. Como esa joven de mi familia, que con 14 años se le empezó a inflar la barriga y se le empezó a inflar el pecho. Y entonces una tía mía escribió una poesía que todavía la tiene en la mente esta persona y nunca se me va a olvidar lo que me hizo. Y yo me acuerdo de aquella poesía porque a mí me gustó muchísimo. Era una décima. Y ella le decía, yo esperaba de ti que fueras una princesa. Tú eras el orgullo de mi vida, tú eras tal cosa, tú eras esto. Pero te brindaste como una cualquiera. Y esto lo estaba escribiendo una mujer que se casó con 32 años siendo virgen. Que supo guardarse. Porque tú dices, no, pero antes no era igual. Siempre ha existido el niño y la niña revuelta. La mamá de Fidel Castro la sacaron de por acá de Pinar del Río porque ya por acá había hecho sus trastadas y la mandaron para allá como con 14 o 15 años, y con 14 o 15 años se empató con Ángel Castro, el papá de Fidel, que tenía como 60. Siempre han existido las niñas revueltas y los niños revueltos. Compréndanlo. Siempre han existido. En todas las familias tenemos a un revuelto o a una revuelta. Entonces, estas cosas nosotros tenemos que comprenderlas. Porque a la hora de formar a nuestros hijos, ellos tienen que saber que ellos no están preparados. Entonces, te voy a contar esta historia ya para terminar. Había un matrimonio cristiano, unos hermanos, que ellos tenían 2 niñas, una más pequeña, la otra más grande, y ellos tenían un viejito allí que lo estaba ayudando. La función del viejito era cortarle hierba a los conejos. Entonces, al viejito siempre sin querer se le salía el miembro, el pene. El sin querer era incierto. Le dije a la persona, llévalo a la policía. No, llévalo a la policía porque ese tipo estuvo preso por pederasta. Llévalo de nuevo para la policía.
No, es que eso va a ser un escándalo, llévalo a la policía. No, pero es que yo realmente lo traje porque el conejo... Y le dije, vas a sufrir muchísimo con esto. Al poco tiempo, pues, él fue dándole a la niña caramelos, fue dándole a la niña regalos, hasta que un día le dijo a él a la niña que si le tocaba tal lugar ella iba a sentir muchas cosas lindas. Y la historia terminó en que este señor mayor, viejo, feo y sin diente, porque el rostro era repulsivo, un tipo que había salido de la cárcel, le hacía el sexo oral a la muchachita de menos de 12 años todos los días. Cuando ya se dieron cuenta, ya ellos no sabían qué hacer. ¿No entienden? Esa niña no nació en la ladera fértil. A esa niña su padre no la cubrió. A esa niña no la condeno. Condeno a sus padres. Condeno a sus padres. Nosotros estamos aquí, amados, ya les dije, para formar a la nueva generación. Y yo estoy dispuesto a morir. Dice la Biblia, en esto se conoce, ¿no?, el verdadero amor, en que uno ponga su vida por sus hermanos. Yo estoy dispuesto a morir. No le tengo miedo ni al ejército, ni al comunismo, ni a los islámicos, ni a los progres, a nadie. Yo estoy aquí para formar generaciones. Y si tengo que morir, me voy a morir. Y si me tengo que enredar con quien me tenga que enredar, me voy a enredar. No acepto. Para mí el consentimiento sexual tiene que ser cuando la persona madure. Mientras tanto, te voy a perseguir. No, pero ella quiso, te voy a perseguir. Y te voy a marcar porque creo en un Dios y un juicio final. Para ese juicio final. Estamos aquí para ayudar. Ya cuando la niña o el niño no quiere dar fruto, no hay nada que hacer. Vecinos de Jerusalén, ¿qué haré yo con la higuera? Vamos a terminar. Domingo próximo seguimos. Amado Padre, te agradezco, Señor, porque tu palabra nos compromete. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a servirte y ayúdanos a ser un fuerte modelo para la nueva generación. Padre amado, que tu Santo Espíritu nos guíe siempre. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por su gentileza. Nos saludamos en el amor de Cristo y nos vemos el domingo próximo, Dios mediante.